Bueno, entonces iniciamos el nuevo tema, que es la creatividad y el hipertexto. Porque además de conocer los aspectos que leímos antes, de los que conversamos antes, como las tipologías textuales, las dimensiones de la comprensión textual, y no solo de la comprensión textual, ya sabemos, sino discursiva, la comprensión de todos los sistemas de la vida, de significación de la vida. Además de todos esos conocimientos, de todos esos esquemas que la academia nos ha llevado pues a diseñar y a separar, porque realmente lo que ha hecho la academia es una escisión, una separación entre cada una de las disciplinas y entre cada uno de los temas dentro de las disciplinas. Entonces aquí tenemos los esquemas que nos ayudan a explicarle a otros, a explicar las teorías, a explicar cómo funcionan los asuntos de la educación, pero por otra parte, si nos ceñimos demasiado a esos esquemas, lo que vamos a hacer es a cuadricular las clases. Entonces debemos tener en cuenta algo. Los dos aspectos de los que vamos a hablar ahora son imprescindibles en este momento educativo. ¿Por qué? Porque ya no contamos solamente con el tablero y la tiza. Aunque muchos de ustedes solamente cuentan con esos recursos, de todas maneras también hay otras personas, otros maestros y maestras que pueden acceder a internet, a la red, en una sala de internet o con un amigo o de alguna manera. Otros profesores tienen un BlackBerry con datos, procesador de datos, les llega información, inmediatamente responden. Es decir, estos son unas nuevas competencias para nosotros. Nosotros que aprendimos a hablar, a leer, a escribir, a escuchar, estamos, digamos, un poco limitados, pero solamente si tenemos la resistencia, esa resistencia ideológica, pero si rompemos con ese esquema grandote de entrar, de poder entrar, o para poder entrar más vale, en las nuevas tecnologías, en las tecnologías implementadas para una mejor educación, entonces vamos a poder ser también más creativos. Inicio este tema con el siguiente fragmento que forma parte de una ponencia realizada en Cartagena en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. La ponencia, se las voy a dejar, se llama La calle, la imagen y la literatura. Inicia así. Leer es permanente e incluyente, es el subtítulo. Sentado en una acera, descansando de la difícil jornada de trabajo, un joven de 20 años aproximadamente comía desesperado el que parecía ser único alimento del día, situación que viven a diario muchos hombres y mujeres de nuestro país. Abrió con meticulosidad una caja de cartón, de ella sacó un trozo de carne que parecía estar un poco descompuesta y una tonelada de arroz que ahora dudo estuviera aliñado con finas hierbas. Se concentró en su manjar y pronto terminó de comer. Se limpiaba una y otra vez los escasos bigotes con la manga de su camisa, curtida por el mugre y por el tiempo. Yo no podía parar de mirarlo mientras esperaba, ahora sin mucha prisa el bus. Lo primero que hizo cuando ya había saciado su hambre fue acostarse boca arriba, poner el costal como almohada, pero antes extrajo de él un librito manchado con algunas páginas rasgadas. Esto es una escena cotidiana en nuestra ciudad y seguramente en otros lugares, en sus lugares. Pero esto, que es la descripción de una escena cotidiana, se convierte en un fragmento de un texto literario, porque el concepto de creatividad realmente va mucho más allá de creer que tenemos que utilizar algunas técnicas especiales. Realmente la creatividad es una actitud de poder convertir una producción, algo que hemos realizado, o inclusive un objeto, de convertir ese lenguaje del sistema de los objetos o del sistema de las palabras o de los colores o de las ideas en general, en una producción para otros contextos. Entonces, después de haberme visto observando
al personaje en la calle que a pesar de que anda por las calles rebuscando su manera de alimentarse, de sobrevivir, saca un libro, es decir, ese interés, y por eso el subtítulo es Leer es incluyente, es decir, no es solamente para los que están en la academia, el callejero también está leyendo. Y de esto podríamos hacer algunas fotografías, podríamos hacer algunos dibujos para ir recogiendo esa historia de la vereda, esa historia del pueblo, esa historia del barrio, esa historia de la ciudad. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que ir resolviendo. Escribir, leer y escribir no son ejercicios solamente para entregar la tarea, ni para entregar los informes. Leer y escribir son ejercicios para indagar un poco sobre nuestra sociedad, sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Y más adelante vamos a trabajarlo un poco desde el concepto de investigación educativa. Entonces la reflexión que hago, dice, ahí me quedé estupefacta al ver durante más de 15 minutos a ese joven concentrado en lo que las palabras le contaban. Ah, mundo este, el de la lectura, para todos los humanos que lo transitan, que logran hallar en él pasajes a veces indescifrables e inefables, si logramos conectarnos con ella, se convierte en un maravilloso espectáculo cuando la vida a veces no tiene nada que impacte. Un libro, una hojita con letras y dibujos, una pantalla con palabras interactivas, imágenes y sonidos ciberespaciales marcan, guían y conducen la vida de uno hacia una historia distinta que se puede convertir en una creación literaria. Entonces, como estamos hablando aquí ya no solamente del fenómeno de la comprensión, sino de todas esas competencias lectoras que requerimos para poder dirigirnos a nuestros estudiantes, entonces hablemos un poco de ese término de la creatividad. ¿Qué es ese término? ¿Qué significa ese término en nuestro ámbito educativo? ¿Cómo nos atrevemos a veces a evaluar ejercicios creativos, escritura creativa? ¿Cómo nos atrevemos a hacer algo así si la creatividad podría utilizarse en un lenguaje muy serio, como por ejemplo la escritura de un ensayo, como también se podría utilizar en un lenguaje de juegos, de gitanjáforas, de rondas, de esas canciones infantiles? Entonces no podemos valorar esa creatividad si no conocemos cuánto hay de creativo en todo lo que hacemos a diario. Y para ello les quiero hablar de un fragmento de un texto del que habla Manfred Max Neef, que es un economista chileno, humanista, y que sirvió como principio para mi vida y seguramente le va a servir a otras personas. Dice así, y de verdad es algo que marca la vida y que transforma la manera de vivir en el mundo. Dice así: la vida es un acto creativo en el que se deriva en estado de alerta. La vida es un acto creativo y todos los días la estamos construyendo, en el que derivamos, es decir, navegamos, viajamos, transcurrimos en estado de alerta, que no quiere decir estado de miedo, sino en un estado de atención. Si nosotros estamos atentos todos los días a lo que nos acontece, podemos ser más creativos y podemos valorar más lo que nuestros estudiantes hacen y, por supuesto, primero, lo que nosotros mismos hacemos. Este otro fragmento forma parte de otra ponencia, se llama Se valora cuando se conoce. Todos estos textos son escritos por mí a partir de las reflexiones que hago con los estudiantes dentro de las aulas universitarias y en otras ocasiones en los corregimientos de Cali con los niños de La Castilla, de La Elvira, de veredas y de lugares muy pequeños donde pues, tienen escuela,
pero los niños solamente se limitan a ese trabajo académico. Entonces hay unos programas de promoción de lectura donde hacemos esto. Se valora cuando se conoce. Realmente ellos nos han enseñado a ser creativos. Son los niños y los jóvenes quienes nos enseñan y nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Esa es una competencia muy importante para poder llegar a nuestros estudiantes, poderlos motivar y poder nosotros producir lenguajes nuevos que sean mucho más atractivos para ellos. El fragmento dice así. El título es Se valora cuando se conoce. Y este título no me lo inventé, así de la nada. El título parte de una teoría que es El sentido de lo humano, un libro del pedagogo chileno Humberto Maturana. Este señor inicialmente es un biólogo y en el momento en que él comienza a analizar una ranita abierta y empieza a ver cómo palpita su corazón, él se pregunta, ¿qué es un ser vivo? Si este animalito aquí parece que estuviese muerto, pero sigue palpitando, sigue respirando, entonces él se pregunta, ¿qué es un ser vivo? En ese momento, él empieza a valorar, a analizar, a indagar. Y a partir de esa pregunta de qué es un ser vivo, comienza también a cuestionar qué es un ser humano, qué diferencia un ser vivo de un ser humano. Y entonces él, después de mucho estudiar y mucho conversar con otros investigadores, entonces dice, un ser humano es aquel sistema individual atravesado por el lenguaje. Entonces el lenguajear, esto de conversar, es lo que nos permite construir, no solamente textos creativos, no solamente reconstruir ideas, recrear ideas, sino también nos permite construir los lazos afectivos. Esto que nos deja acercar a los otros es lo que nos permite valorarlos. Entonces él habla de la importancia de conocernos a través del lenguaje para poder valorar lo que cada uno es. Y esto creo que la educación, nuestra educación, está careciendo de esto, necesita más estos afectos, necesita más esa conversación diaria en el aula de clase o fuera de ella, ojalá fuera de ella. Entonces empieza el texto así. Un texto es una producción intelectual y artística humana. Nadie más podría construir, un animal hasta donde sabemos no lo puede construir. Cuando se habla de valorar los textos escritos, pensamos necesariamente en el contexto. ¿Para qué escribe quien lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿De qué otros lenguajes se vale además del verbal? Estas preguntas que son hechas aquí para un texto escrito, un texto impreso, o sea, escrito a mano o escrito en un computador, pero simplemente para imprimirlo, es decir, no es un hipertexto todavía, apenas estamos hablando de la construcción de un texto. Estas mismas preguntas, ¿para qué escribe quien lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿De qué otros lenguajes se vale además del verbal? Estas son las mismas preguntas que nos hacemos cuando nos enfrentamos a un hipertexto. Continúo el fragmento de la ponencia. Un docente debe saber leer los textos de sus estudiantes. Es importante para apreciar toda producción desarrollar una lectura semiótica, analizar cada expresión en general o destacar un pequeño complejo de signos de solo un fragmento en dicha producción. ¿Qué es eso? Cuando dice una lectura semiótica, es decir, una lectura desde todos los lenguajes que están implícitos dentro de ese texto escrito. A pesar de que solamente veamos palabras, dentro de esa escritura hay una cantidad de lenguajes implícitos. Entonces la lectura semiótica, la semiótica es una ciencia del lenguaje que estudia los signos no verbales, pero que indudablemente van acompañados de estos verbales que son los que terminamos construyendo cuando ya hemos leído e interpretado los otros signos. Y esto es un aspecto importante en la creatividad, ser buenos observadores, buenos lectores de los otros lenguajes. Cada sistema significa, cuando yo digo sistema, todo el tiempo he dicho sistema durante el módulo de lectura y escritura,
Cuando digo sistema, hablo de toda una cadena que se puede expresar, de toda una cadena que se puede reemplazar. Y esos son dos niveles, el nivel del sintagma, es decir, de toda esa selección, esa capacidad de organizar las ideas, y el sistema, el plano del paradigma, es decir, esa capacidad de sustituir por sinónimos, y esos sinónimos bien podrían ser palabras o podrían ser gráficos, así como los textos que escriben los jóvenes, o yo también los he escrito a veces, con emoticones, o sea, con los dibujitos estos que nos provee la página, y ahí lo que estamos es combinando, estamos trabajando con esos dos planos, y en este momento estamos hablando de cómo utilizar esa creatividad, cómo valorar lo que construimos a partir del reconocimiento de la creatividad, que no tiene una sola significación ni una sola manera de ser reconocida. Entonces cada sistema, ese sistema ya saben es toda una cadena de significados. Entonces cada sistema significa y crea cadena sintagmática con el otro. Entonces la palabra con el gráfico, la palabra en este caso con el gesto, con el movimiento de mis manos que están enfatizando, que sería kinésico, esto da otros sentidos, otras significaciones. Hay una gramática y una pragmática de la composición que la validan. Entonces lo que valida esa composición es la gramática, que quiere decir toda esa articulación, y esa gramática no es solamente para los textos escritos, sino también para los otros. Vamos construyendo una manera de crear, por ejemplo, una composición fotográfica, y allí en esa composición hay una gramática. ¿Cómo la queremos? ¿Cómo queremos que aparezca el personaje? Que esté ubicado más hacia un lado, que deje más aire, deje más espacio, que quede en todo el frente, que quede en un primer plano. ¿Qué es lo que queremos realmente lograr con esa postura del personaje o del objeto que estamos enfocando? Valorar la creatividad del texto escrito exige también haber visto la suya, es decir, mientras yo no comprenda qué tan creativo soy para escribir o para crear, para construir, diseñar una nueva producción, pues yo tampoco voy a tener unos criterios para evaluar la creatividad en el otro. Y yo diría que más que evaluarla, es atrevernos a fortalecer esas competencias que todos las tenemos, pero vamos a fortalecerlas porque esas son las que van a animar a nuestros estudiantes. Los maestros y las maestras realmente tenemos que despertar. Nosotros tenemos que despertar porque estamos en otro momento. No estamos en el momento, en el paradigma del cognitivismo, donde nos enseñaron palabras, conceptos y todo de memoria, sino que estamos en un momento mucho más analítico y más crítico, que quiere decir hay más criterios, hay más razones y hay más maneras de hacer. Y ahora tenemos que despertar y aprender de todo esto que está ocurriendo. De lo contrario, nuestra escuela se va a ir abajo. Nosotros, esto suena como como una hecatombe, pero realmente lo que está pasando es eso, que nosotros los profesores, ese rol nuestro se está quedando ahí como estático y necesitamos que sea interactivo, así como el hipertexto, necesitamos ser como todos los instrumentos y como todas las maneras de mediar de los jóvenes y de los niños. Entonces, valorar la creatividad del texto escrito exige también haber visto la suya, imaginar cómo ha elaborado sus propios discursos. Hay que volver a ese ejercicio del que vengo hablando desde que conversamos acerca de las dimensiones de la comprensión, devolvernos, acuérdense del ejercicio del diagnóstico, que es un ejercicio investigativo inicial, donde yo me voy a mirar cómo escribo, por qué yo le exijo tanto a mi estudiante si yo, que he pasado por primaria, bachillerato, la universidad y de pronto hasta posgrados y doctorados quizá, si yo no escribo, entonces yo ¿por qué le estoy exigiendo al otro eso? ¿Y cómo lo voy a orientar para que él mejore en ese aspecto?
Entonces ahí lo más importante es podernos valorar y hacer ese ejercicio metacognitivo, analizar cómo hacemos, cómo aprendemos, cómo construimos, en este caso, los textos. Entonces, preguntarnos cómo hemos elaborado nuestros propios discursos, qué estrategias utilizamos para eso, cómo es estrategias, es decir, vemos cine cuando vamos a escribir o cuando resulta un buen texto, realmente resulta de qué, de habernos sentado un rato, de haber tenido un tiempo de ocio que es indispensable para disfrutar el atardecer y experimentar sensaciones que dentro de un aula quizá no vamos a poder sentir, disfrutar. Entonces, ¿de dónde provienen las ideas? ¿De la conversación? ¿De dónde provienen? ¿De estar en silencio? Así como dice el poema, escribir, el que les leí en los desempeños de la escritura. ¿De dónde viene? He visto una película y esa película estimuló algunas ideas que tengo acerca de un tema. ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos para eso? ¿O por qué lo hacemos? ¿Porque necesitamos responderle a alguien? Porque algunas personas, cuando les exigen una tarea, cuando hay una obligación, entonces son capaces de escribir un texto. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual podríamos escribir? ¿Y por qué no pensamos en cuáles serían las razones que motivarían a nuestros estudiantes a querer escribir o a querer leer? Entonces, las mismas preguntas que vamos a hacerles a ellos, nos las vamos a hacer primero a nosotros. ¿Qué estrategias utilizamos? ¿Qué hemos leído? Más allá de los referentes de las teorías, de las formas diferentes de los textos, de las tipologías y de qué es lo que hemos escrito además. De lo contrario, todo ese ejercicio se convierte en una especie, nosotros nos convertimos en una especie de críticos de lo que no conocemos. Realmente ser crítico de un asunto, en general de cualquier asunto, es tener criterio. Y para poder valorar una producción, realmente necesitamos esos criterios. Necesitamos saber hacer nosotros también, saber conocer, saber hacer y sobre todo ser, es decir, que pertenezcan a nuestra construcción humana. Continúo con otros dos fragmentos. Dice: la educación ha segmentado no solo los conocimientos, divididos y clasificados en casillas improductivas, porque se vuelven improductivas. En el momento en que ese conocimiento no se utiliza, así como dice Paula Carlino, la investigadora argentina de la Universidad de Buenos Aires, ella dice, toda esa producción, todo ese conocimiento, si no lo utilizamos, pues se va a olvidar. Y así nos pasa en las aulas de clase. Tenemos muchos conocimientos, los impartimos, pero después no hacemos nada con ellos. Solamente evaluamos al niño, al joven, a través de un texto escrito o a través de ni siquiera de una conversación, sino de una indagación recia con ellos, con unos gestos muy duros, y queremos que ellos repitan lo que hemos enseñado. Entonces, si dice la educación ha segmentado no solo los conocimientos, divididos y clasificados en casillas improductivas, porque en la realidad concreta siempre tienen que encontrarse, sino también las representaciones, las enunciaciones de los hallazgos, de las percepciones, de los pareceres y de los sentires humanos. Es decir, nosotros nos hemos encargado de atomizar el conocimiento, de atomizar las maneras de ser, de dividir los roles y sobre todo, pues tal vez no seamos nosotros como individuos, sino que hay todo un sistema educativo que ha llegado allá. Pero en el momento en que nosotros los individuos, yo en mi aula, mis estudiantes y yo, transformamos las maneras de construir los discursos, ahí también vamos fortaleciendo. Y también Manfred Max Neef dice, hagamos ese ejercicio como si fuéramos mosquitos. Y entonces este zumbidito se va sumando al otro zumbidito y al otro, hasta que se forma un gran ruido que tiene que modificar este sistema educativo.
pero tenemos que estar convencidos, indudablemente, son nuestros sentires humanos y nuestras ideologías, pues lo que se tiene que transformar para llegar allá. Sí están de acuerdo con eso, ¿no? No es la única manera de hacerlo. Asimismo, se ha hecho con las producciones de los estudiantes y de los profesores. No solamente nosotros con los estudiantes, sino a veces con los mismos compañeros que producen, que escriben, que se atreven a mostrar un texto, somos crueles. Entonces miramos el texto y no entendemos cuánto ha hecho este profesor o esta persona para llegar a escribir ese renglón, ese párrafo. Y es complejo, pero cuando nosotros comprendemos esa complejidad, justamente somos más respetuosos de ella, de esa producción, y somos más respetuosos del otro. Por eso el libro El sentido de lo humano de Humberto Maturana es algo que nos permite como dar origen a lo que verdaderamente sería lo jugoso, lo que nutre una clase para convertirse no solamente en un acto pedagógico de conocimientos, sino en un acto humano, donde nosotros nos vamos a sentir bien con ellos y ellos con nosotros. Creo que la principal función de la pedagogía tiene que ser eso, trascender el aula y que llegue hasta nuestra sociedad, que el niño llegue contento a su casa y sobre todo que sus padres también se involucren en estos procesos de valoración de lo que ellos hacen para que ellos estén más seguros de sí mismos. Realmente necesitamos fortalecer más, creo yo, la dimensión afectiva. Dentro de esas dimensiones de la comprensión que vimos los primeros días del módulo, los primeros temas, la dimensión cognitiva, esos conocimientos, tenemos muchas teorías y sobre todo tenemos muchos pedacitos de conocimiento. Podríamos hacer mucho con esos poquitos, pero tenemos que profundizar en ellos. Esos conocimientos no son nada sin las acciones donde se utilizan, donde se implementan esos conocimientos, donde ejercitamos, por eso escogí el texto de Montaigne de la ejercitación, porque es ahí donde nosotros tenemos que llegar, no solamente a hablar y a escribir, sino cómo vamos a utilizar estos saberes y sobre todo cómo vamos a dialogar con los saberes de los niños y de los jóvenes, que son los que nos van a abrir una brecha importante para la creatividad, para nuestra creatividad. Ante esta problemática, ¿cuál problemática? La de la segmentación de conocimientos, de maneras de hacer, de percepciones, de pareceres. Ante esta problemática, los espacios académicos deben ofrecer posibilidades comunicativas desde todas las expresiones de sus estudiantes, es decir, no solamente desde las limitadas expresiones de los profesores, que como decía antes vivimos un paradigma memorístico, cognitivista, sino qué es lo que sabemos hacer nosotros realmente. Si nosotros sabemos hacer diferentes cosas con diferentes lenguajes, seguramente eso lo vamos a mostrar, a reflejar en el aula de clase, y los estudiantes, ellos no van a aprender de nosotros, ellos van a reaccionar con sus lenguajes y nos van a ayudar a nutrir los nuestros para llegar a esa creatividad. Hablar del texto escrito limita las diferentes maneras enunciativas que se han transformado frente a las nuevas lecturas y escrituras de los jóvenes. Es decir, no es suficiente ahora con que hablemos del texto escrito. Y escrito, no solamente, no debemos estar hablando del texto escrito como esa fila de palabras, como dice un autor, Durán, dice una hilerita como de hormiguitas, una tras de otra. Eso no es el texto escrito realmente. El texto escrito tiene su complejidad en el ser, en el sentir, en todo esto que hemos mencionado antes, que forma parte de nuestra comprensión misma. El texto escrito, ahora, en este momento, debe verse más como el hipertexto. Ya no es solamente la linealidad y la secuencia de leer línea tras línea, párrafo tras párrafo, sino de poder impactar a través de esos otros lenguajes. Entonces aquí he hecho un gráfico donde esas competencias docentes, todas las de las que hablamos en este diplomado, más estas dos, la creatividad y la tecnología, se deben sumar, pero no sumar
como una serie de cuadritos separados, sino transversalizar, sino formar parte de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana. Y cuando hablamos de tecnología no solamente hablamos del computador, hablamos en el caso de, por ejemplo, de alguna vereda que no tiene acceso a las telecomunicaciones, entonces hablamos también de poder crear otras tecnologías. Por ejemplo, no tenemos sellos, no tenemos gráficos, entonces hacerlos, y hay gente que es muy recursiva, hay profesores que son muy recursivos y lo que hacen es utilizar esos métodos que antes utilizábamos también nosotros cuando no teníamos aquí la presentación en PowerPoint, los gráficos ya, los gráficos inteligentes ya listos para armarlos como queramos. Realmente no somos tan creativos, sino que ahora conocemos un programa. Entonces, cuando estamos allá en las aulas, en estos lugares pequeños y con bajos recursos, entonces la tecnología es otra. Y el hipertexto, de todas maneras, se puede transformar, así como lo hacíamos, por ejemplo, en un programa de la Alcaldía de Cultura y Turismo, donde como no hay internet, entonces hay unos gestores culturales en las bibliotecas. Allá donde se hacían los talleres de promoción de lectura y de escritura, los niños escriben sus cartas, animados pues por el bibliotecario o el que esté ahí al frente de la animación de lectura. Escriben la carta a otro niño que no conocen e inicialmente ese es un amigo imaginario. Ellos tratan de imaginar a un niño o a una niña y escriben simplemente una carta. Llega a manos del otro niño de la otra biblioteca a través del correo, pero este correo no va a ser a través de internet, sino que el correo va a ser el mismo gestor cultural que lleva las cartas a la otra biblioteca. Lo que hace el otro niño cuando recibe, si es una niña o si es un niño, entonces empieza a responder. ¿Qué está haciendo ahí? Está construyendo a partir de algo así como el chat, como conversar aquí rápidamente, aquí es muy rápido, claro, allá se va a demorar más, pero igual está construyendo un nuevo texto a partir de lo que el otro dice. Es como una conversación, se va construyendo paulatinamente, pero se va haciendo algo muy bello, que es un escrito con una foto de la persona, ya esa persona le manda la foto, le cuenta cuáles son sus gustos en la alimentación, cuáles son sus prácticas culturales, qué es lo que hacen regularmente, quién es su familia, qué hace su padre, su madre, cuáles son los oficios de ellos, cuáles son sus diversiones, y lo que van a hacer es enriquecer a los otros porque van a conocer. Este es un ejercicio bonito para investigación en el aula sobre todo. Entonces estas competencias docentes, miren, no es necesario tener este aparato, un computador o tener internet. Es necesario tener una cabeza muy bien puesta o muy mal puesta tal vez, que pueda mezclar, que pueda combinar, que pueda pensar cómo ser mediadora, cómo ser una mediadora eficiente de este conocimiento. Si yo no tengo esa pretensión, yo no estoy haciendo pedagogía. Si yo no tengo esa pretensión de acercarme al otro con un lenguaje mucho más sencillo, que es a lo que le llamamos ahora transposición didáctica, entonces yo no estoy haciendo nada. Estas competencias docentes, entonces yo las he dividido acá en estos dos círculos. Una es la creatividad y la otra es la tecnología. Entonces dentro de la creatividad está aquí conocimiento de diferentes temas y tipos de textos. Listo, supongamos que ya sabemos porque ya vimos cuáles son los diferentes tipos de textos y sabemos temas diferentes, diversos temas. Otra actitud es romper los esquemas. El otro, la capacidad de experimentación. Yo diría que para la creatividad este es fundamental, es una actitud, ser capaces de experimentar a través de combinaciones temáticas y textuales, diseñar hipertextos, que ahora vamos a ver un poco más qué es eso del hipertexto. Y por otro lado, la tecnología, que la he clasificado como el conocimiento de técnicas, sistemas y lenguajes, y aquí escribo informáticos porque vamos a hablar del hipertexto
actualmente, de lo que significa el hipertexto ahora, ¿no? Pero ya les dije, hay otras alternativas para construir algo que no se llamaría hipertexto, pero que podría mirarse como el hipertexto, ya no de manera secuencial, sino una imagen o un solo texto lleno de otros sistemas de comunicación o de expresión, no de comunicación, de expresión. Entonces la tecnología, el conocimiento de técnicas, sistemas y lenguajes informáticos, y por otro lado también en la tecnología la capacidad de experimentación. Entonces si hablamos de las nuevas tecnologías para la educación, entonces saber por lo menos conectarnos para poder buscar información, crear blogs, o sea páginas personales donde tenemos la fortuna ahora de publicar, de compartir con otros lo que escribimos, lo que hemos leído, los comentarios de lo que hemos leído, y bueno, otros asuntos que tal vez para nosotros sean importantes. Es decir, por ejemplo, lo del Facebook, no se trata de que estemos cuestionando por qué los jóvenes publican en su Face una foto en determinada situación, por qué conversan de esas bobadas, decimos, no se trata de eso, esa es su manera de expresar lo que le está ocurriendo en este momento. Así que no nos interesa cuestionar al otro, sino comprender qué es lo que el otro hace para poder valorar su creatividad. Además de los blogs, subir documentos, hay varios programas donde nosotros podemos publicar los documentos y ahí en la parte de investigación vamos a hablar de cómo publicar esos documentos cuando ya tenemos unos datos, por ejemplo una relatoría como la que les comentaba que se puede hacer a partir de una salida, publicarla porque estamos haciendo un bien a otras sociedades educativas. Ingresar a otros sistemas de publicación de los hipertextos, crear comunidades de discusión, hay foros, hay páginas donde se abren foros. Por ejemplo, en este momento hay una página súper importante en el mundo que es la de la Organización Iberoamericana, Organización de Estudios Iberoamericanos. Nosotros realmente ahí ojalá podamos vincularnos porque ahí se discute de todos estos temas de la tecnología. Ellos hacen cursos de las nuevas pedagogías, bueno, concursos y eventos virtuales. Todo esto es necesario. Esta escritura creativa, entonces, aquí dejo un fragmento que dice: si los docentes conocen las propuestas de sus estudiantes, si son creativos y aprenden a leerlas, si son tolerantes frente a sus producciones y conversan acerca de lo que buscan manifestar con ellas, la creatividad será una experiencia enriquecedora para sí mismo como orientador de los procesos de aprendizaje. Además, beneficiará la producción de todos y posibilitará la interacción de donde provienen las ideas, donde se discuten, donde se defienden, para una posterior expresión de la unidad discursiva, un nuevo texto. Una sentida y pensada combinación de diferentes sistemas que emergen de las habilidades, talentos e inteligencias de cada uno. Enseñar a leer y escribir hipertextos. Los textos digitales, es decir, estos que se hacen aquí para enviar por internet o para publicar, que incorporan hipertextos, requieren de que lectores y escritores desarrollen nuevas habilidades, más allá de las requeridas hasta ahora para enfrentar los medios impresos. Internet demanda conocimiento para navegar los enlaces, para comprender las ventajas y desventajas asociadas con tener el control de la dirección en la que se progresa por el texto, así como para inferir y diferenciar un tipo de enlace de otro. Es decir, en este momento esa capacidad de diferenciar tiene que ver también con la capacidad de leer, comprender cuando un texto es plausible, se puede utilizar, es confiable, se puede utilizar. Entonces terminamos con esta cita textual de Theodore Holm Nelson. En 1965 escribe un texto que se llama Máquinas literarias, Literary Machines. Abre comillas, dice: hipertexto
es la presentación de información como una red de nodos enlazados a través de los cuales los lectores pueden navegar libremente en forma no lineal. Es decir, van a verlo cuando quiera, puede entrar, puede salir, puede ampliar, entrar a un enlace, ampliar información. Que equivale a, estamos leyendo, cogemos el diccionario, buscamos, eso es no lineal. Entonces dice, permite la coexistencia de varios autores, desliga las funciones de autor y lector, permite la ampliación de la información en forma casi ilimitada y crea múltiples rutas de lectura. Bueno, ahí dejo otros dos fragmentos. Lo que ustedes van a hacer en esta ocasión, todo el tiempo estamos pensando es en el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ya vimos, podemos hacerlo con textos escritos acompañados, así como en el hipertexto, de fotografía, de gráfico. Vamos a incursionar un poco más en esos otros lenguajes y vamos a hacer un texto bien bonito, creativo, en compañía de los niños, de los jóvenes, de los profesores, de los padres de familia, en torno a lo que significa leer y escribir, comprender y producir discurso en su contexto social, sociocultural. Entonces quedamos pendientes de eso, ese ejercicio lo vamos a ampliar en investigación. Muchas gracias.